Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el canal UCR. El pasado febrero, un grupo de turistas franceses ingresó al país y efectivamente resultó que uno de sus hijos venía con el brote de sarampión. Eso planteó una serie de discusiones a lo interno del país y lo que es el movimiento antivacunas. Por eso hoy acá en Sobre la Mesa estamos analizando el tema de desconfianza en la ciencia, el movimiento antivacunas. Para eso vamos a contar entonces con la presencia del doctor Fernando García, el vicerrector de investigaciones de nuestra Casa de Estudios, doctor en Ciencias Naturales e investigador del Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales. Muchas gracias por la invitación. Y también con la doctora Gabriela Arguedas, directora del posgrado en Estudios de la Mujer, investigadora del CIEM, profesora de la Escuela de Filosofía y bioeticista, Gaby, y especialista en Derechos Humanos. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, y para iniciar, entonces vamos a ver una cápsula de contextualización que nos prepararon para el programa de hoy. Gaby, para iniciar con algo muy directo, vemos el montón de evidencia científica de los beneficios que tienen las vacunas, hay muchísimos datos. ¿Cómo es posible que todavía se sigan propagando esas ideas, verdad? ¿De dónde es que efectivamente hay como vueltas, ¿verdad? Momentos en que la cosa está como calmada y vuelven otra vez a plantear, ¿verdad? Que las vacunas, bueno, todo lo que vamos a conversar acá, ¿de dónde es que surge toda esta discusión que va en contra efectivamente de todos los planteamientos científicos que existen? Esa es una pregunta compleja. Hay, pienso yo que una situación que tiene una serie de causas que emergen cuando hay crisis social, una crisis, digamos, de credibilidad en las instituciones en general. En este momento lo que estamos viendo es la conjunción de pérdida de credibilidad en el Estado,
pérdida de credibilidad en las empresas farmacéuticas y pérdida de credibilidad en la comunidad científica. Entonces, por un lado, podemos señalar que los problemas educativos, la falta de alfabetización científica es una de las razones. Las personas no tienen la formación necesaria, básica, elemental, para poder traducir esa información científica que vos estabas diciendo, esa evidencia, de una manera que les sea fácil de entender y de creer. Pero por otro lado, también es cierto que actuaciones éticamente inaceptables desde la comunidad científica, desde las empresas farmacéuticas y desde el Estado contribuyen a este clima de desconfianza. Es decir, mezclamos estas dos situaciones. Hay actuaciones éticamente inaceptables. Hace poco, hace 48 horas, se reveló que Pfizer había ocultado información acerca de un medicamento que podía tener efectos muy positivos en las personas con Alzheimer. Entonces, vemos constantemente también estas noticias a la par de la evidencia científica que demuestra que hay medicamentos, vacunas, tecnologías que son beneficiosas para la población. Entonces, una población que no tiene suficientes herramientas para discernir, lo único que hace es comenzar a sentirse temerosa. Claro, Fernando, lo que pasa es que el movimiento antivacunas, cuando uno se pone a analizar, es muy fuerte en algunos países, ¿verdad? Particularmente en Europa, el movimiento en Estados Unidos. Acá en Costa Rica, ¿existe algún precedente de, ¿verdad?, de algún proceso de antivacunación o algún fenómeno en ese sentido, ¿verdad? O estamos en este momento, podemos identificar algún movimiento que esté surgiendo en el país en esa lógica? Yo creo que de forma consolidada yo no lo he visto, pero sí, cuando uno ve las redes, obviamente uno ve justamente ahora con el inicio de la campaña de vacunación contra el papiloma, justamente cómo surgen grupos en diferentes espacios, justamente para cuestionar este proceso de vacunación. Pero yo quisiera rescatar algo que estaba mencionando Gaby ahora, y es que yo no creo que esto sea una situación de los últimos 20, 30 años. Justamente el proceso de la vacunación que se inicia con Jenner a finales del siglo XVIII, justamente en el momento en que se empieza con la vacunación contra la viruela, en la misma forma, prácticamente en el mismo momento, cuando se hacen las actas en el Parlamento británico, en donde se vuelve impositiva la vacunación de las personas, justamente empieza el rechazo por una forma en que se considera, pues, en la época en que se violan las libertades individuales. El reflejo que nosotros vemos ahora, a mis hijos los educo yo. Sí. Hay una imposición sumamente interesante. Si nosotros vemos la historia de los últimos 200 años, el movimiento antivacunas prácticamente es el mismo, se ha sostenido con los mismos argumentos. Lo que está cambiando es la forma en que se comunica esa información. Claro, y es que en esa lógica, ahí es donde uno, digamos, también se plantea, ¿verdad? ¿Qué está primero? Mi libertad individual de que yo decido a quién vacuno y a quién no, o el tema de la protección, ¿verdad?, social de la comunidad, porque ahí hay toda una discusión, Gaby. Por supuesto, y es una discusión que no creo que vaya a acabar nunca, y también depende del modelo de sociedad y del modelo de Estado. Un Estado que se ha consolidado sobre principios del bien común, de defensa de la colectividad, de entendimiento de que el individuo no puede existir sin la comunidad, pues en un tipo de sociedad así, con un tipo de Estado así, va a ser más fácil entender argumentos en donde las libertades individuales no están por encima del bien común. Claro. Pero en una sociedad donde se privilegia la idea de el individuo por sí mismo, donde no existe una construcción social de instituciones que velan por el bien común, entonces ahí va a ser muy difícil entender para la población que tiene que hacer un esfuerzo en nombre de otros. Pero yo creo que tal vez lo que importa es entender que si no pasamos por un proceso de socialización en donde entendemos que somos seres interdependientes y que mi beneficio nunca va a existir si no se construye como beneficio colectivo, si no pasamos por un proceso de construcción del tejido social de esta manera, va a ser luego muy difícil establecer campañas de salud pública, y eso por eso nos encontramos situaciones de extremistas, digamos, de movimientos antivacunas en sociedades como la de Estados Unidos, ¿verdad? Y tal vez no son tan fuertes en otros tipos de Estado como en los estados nórdicos. Y para los dos, ¿será que los movimientos antivacunas, ¿verdad?, y otros como los terraplanistas, por poner otro ejemplo, ¿verdad?,
quieren o lo que buscan es equiparar la ciencia con las creencias o las opiniones, ambos que trabajan, digamos que son científico y científica, ¿verdad? Porque yo que soy desde las ciencias sociales, a veces los planteamientos, digo, yo tal vez no entenderé tanto, pero si uno busca, entiende, ¿verdad?, de dónde se llegan a ciertas conclusiones totalmente científicas, pero están intentando equiparar efectivamente lo que yo creo, lo que a mí se me ocurre, con evidencia empírica, evidencia científica, ¿verdad? Eso, digamos, yo no lo logro como hacer ese match. Vamos a ver, yo creo que eso se ha estado dando desde la historia de la humanidad. Prácticamente la especie humana ha estado sobre la Tierra hace 200.000 años. Y la ciencia realmente tiene muy poco tiempo de estar como parte de nosotros, tal vez unos 500 años. Tenemos que recordar que el ser humano no es necesariamente un ente racional, es ante todo emocional y fantasioso. Y justamente las opiniones personales, individuales, yo las equiparo con los datos y con los hechos que yo estoy viendo en las noticias científicas, por ejemplo. Que de paso muchas veces, por el lenguaje tan técnico que se utiliza, se vuelve muy inasequible para mucha gente. Sí. Y obviamente también aquí hay unos temas interesantes, posiblemente desde el punto de vista psicológico, la gran cantidad de sesgos cognitivos que tenemos los seres humanos. Es decir, yo siempre estoy buscando información que refuerce lo que yo pienso y lo que yo siento. Gaby, para que pueda responder a plenitud, vamos a hacer el corte. Ya regresamos acá a Sobre la Mesa. Continuamos en Sobre la Mesa con la doctora Gaby Arguedas y con el doctor Fernando García. Antes de ir a una pausa, precisamente yo les preguntaba sobre esa relación entre querer equiparar la ciencia con las creencias y las opiniones. Bueno, ya don Fernando nos dio su opinión, pero Gaby. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Fernando. Ahí es una tendencia cultural que seguimos arrastrando, el sesgo de autoconfirmación. Las personas buscan información que satisface sus ideas ya preconcebidas, pero no significa que no podamos entrenar a las personas para aprender a discernir, claro, y a identificar cuando están cometiendo ese sesgo y por lo menos a tener apertura para considerar información que va en contra de sus ideas preconcebidas. Es decir, que podemos aprender a pensar críticamente. Justamente esa es la labor de la universidad. Pero también este es un ejercicio que debería iniciarse desde la educación preescolar, ¿verdad? ¿Cómo trabajar en eso? Bueno, generando espacios para formación científica, pero no cajonera, no metidos en un aula sobre un escritorio escribiendo lo que la maestra les dice repetitivamente. La experiencia, el trabajo empírico, trabajar en un pequeño laboratorio adaptado para niños y niñas desde muy temprana edad. Eso permite que las personas puedan aprender a observar el entorno, a identificar causas y efectos, y con el tiempo eso también nutre la posibilidad de pensamiento crítico. Yo creo que vuelvo al problema educativo. La crisis en el modelo educativo internacional también nos tiene en este aprieto, y al tiempo que los aparatos educativos están en crisis, los sectores fundamentalistas crecen, claro, como la espuma, y refuerzan entonces este tipo de pensamiento mágico o este tipo de pensamiento acrítico. Desmontemos algunos mitos de lo que se viene, digamos, diciendo. Fernando, se ha dicho, por ejemplo, que dada la gran inmunidad colectiva que existe, que alguien que no esté vacunado no va a suponer, ¿verdad?, un mayor problema, ¿verdad?, porque entonces el virus o bacteria no tendría dónde propagarse. Vamos a ver, hay un aspecto básico que estaba mencionando Gaby para tratar de contestarte esa pregunta, en el sentido en que nosotros necesitamos que las intervenciones en salud pública abarquen el mayor colectivo posible. ¿Okay? No vale la pena que una sola persona se vacune, o se lave las manos, o claro, tome el tratamiento con los antimicrobianos o las razones que fueran, si el colectivo como tal no lo hace. Las medidas de intervención en salud pública funcionan mejor cuando abarcan la mayor parte de la población.
Si yo tengo el 100% de las personas vacunadas contra una determinada enfermedad, la probabilidad de que esa infección se presente va a ser prácticamente de cero. Pero si yo empiezo a disminuir el porcentaje de cobertura de esa vacunación, el riesgo incrementa. Y conforme menor es la cobertura de vacunación, el riesgo va a ser en consecuencia cada vez mayor. Entonces, si no hay una responsabilidad colectiva y yo digo, bueno, ya el resto de las personas se vacunaron, yo no lo voy a hacer, estoy faltando a una responsabilidad que yo como parte de un colectivo debo cumplir. Gaby, otra cosa que también he escuchado es el tema de que algunas vacunas, ¿verdad?, más bien generan otra enfermedad. Casi todas están ligadas con el autismo, ¿verdad? Casi que todas las vacunas, cuando uno escucha, sí, es que tal vacuna al no sé cuántos niños o niñas les dio autismo. Hay estudios que efectivamente demuestran cómo alguna vacuna ha tenido un efecto secundario en esos niveles, porque bueno, igual ahorita vamos a entrar a la que estamos en contra del papiloma, ¿verdad? Pero yo he escuchado del papiloma que hay niñas que han quedado cuadraplégicas, o sea, cosas así realmente muy fuertes. ¿Existe evidencia empírica? Vamos a ver, cualquier tecnología, una vacuna, un medicamento, un antibiótico, cualquiera, puede tener efectos adversos, ¿verdad? No hay nada 100% inocuo, pero no hay nada 100% inocuo ni siquiera en los alimentos. Una barra con maní puede matar a alguien que nunca había tenido. Sí, exactamente, ¿verdad? O sea, hay riesgos. El objetivo de la investigación científica es proveerle a la población el producto más seguro posible y para eso se pasa por años de trabajo clínico. Y hay una cantidad de requisitos que hay que cumplir enormes para poder asegurar el máximo de seguridad y el máximo de beneficio. Por eso es tan importante la institucionalidad. Si no tenemos una institucionalidad que se asegura de verificar que la información que le está proveyendo quienes desarrollan los estudios clínicos es verídica, es cierta, ¿verdad? Si no tenemos ese tipo de instituciones, entonces van a comenzar a filtrar resultados que son falsos. ¿Qué es lo que pasó con el asunto del autismo? Bueno, hubo una publicación que luego se demostró que estaba haciendo afirmaciones equivocadas, se ha desmentido en muchas ocasiones, pero el daño estaba hecho. Claro. Entonces, cuando se hacen las aclaraciones o cuando se demuestra que esa información previa estaba equivocada, las personas lo reciben con sospecha. Entonces, aquí también hay un ejercicio de responsabilidad que hay que hacer desde la ética científica y desde la ética de la publicación científica. Por supuesto. Por eso se han subido los estándares de éticos de las revistas científicas, ¿verdad? Y se está exigiendo mayor transparencia con los datos, justamente porque se reconoce que se producen estos daños. Me parece que tal vez aquí lo que podría generarse para contribuir a evitar estas confusiones son espacios de conversación. Creo que un problema que tiene la comunidad científica que es muy difícil que acepte y que quiera resolver es que hay paternalismo, no solo paternalismo médico, hay paternalismo tecnocientífico. Entonces lo que quieren es ir a convencer a las personas, ¿verdad?, de que tienen que tener confianza, pero no conversan en igualdad de condiciones. Claro. No conversan entonces esa conversación desde un lugar de poder. Eso es lo que hace falta, una conversación donde de verdad haya apertura de todas las partes, no solo una conversación desde una posición jerárquica. Sí, yo creo que hay dos puntos importantes que yo quiero destacar, que esto que está mencionando Gaby, con base en la pregunta que usted le hizo. En primer lugar, hay que entender de que no todas las enfermedades infecciosas se pueden controlar con vacunas. Ese es un aspecto importante. Entonces, hay que conocer muy bien la historia natural, las características de la infección en particular. Hay enfermedades infecciosas contra las cuales posiblemente nosotros nunca vamos a poder desarrollar una vacuna, como puede ser la sífilis, como puede ser la gonorrea en particular. Hay vacunas que en estos momentos están en discusión en procesos infecciosos complicados, como puede ser el dengue, por ejemplo, que se ha hecho muchos esfuerzos importantes. Ahí aplican otras medidas para bloquear la transmisión de los agentes infecciosos entre las personas con preservativos o con el control de vectores, por ejemplo. El otro aspecto importante que está mencionando Gaby, que me parece que es fundamental, es que yo creo que los que estamos en la ciencia vivimos muy metidos en la ciencia. Y cuando nosotros hacemos investigación, por ejemplo, lo que estamos haciendo en la Universidad de Costa Rica,
usualmente valoramos mucho el impacto académico de las investigaciones que nosotros hacemos. Y eso es sin duda alguna un componente sumamente importante. Pero no estamos valorando de la misma forma, con la misma intensidad, el impacto social que tienen las investigaciones que nosotros realizamos en el espacio científico. Claro. Entonces, tenemos que salir de esa burbuja, hacer el esfuerzo, vamos a ver, con normativa institucional, por ejemplo, y con valorar el impacto social que tienen las personas. Hace poco estaba en un foro y me estaban haciendo un comentario que un artículo que yo publiqué en el año 1997 había sido citado únicamente 47 veces. Y la gente me estaba diciendo, bueno, 47 veces es mucho. Realmente no, vamos a ver. Aunque era una publicación altamente especializada, ¿okay?, queda para un círculo sumamente pequeño. Sí. Y eso en el sistema académico, a pesar de esas cifras tan bajas, se valora muchísimo. Pero si yo hago una investigación que no acaba en una publicación científica, en una revista de impacto, y termina, por ejemplo, en una propuesta de política pública que puede beneficiar a miles de personas en una comunidad X, eso no se valora de la misma manera. No. Y entonces yo creo que la definición de cómo nosotros valoramos el trabajo académico, el trabajo científico, tendrá un impacto diferenciado en diferentes estratos en la sociedad. Sí, eso es toda una discusión, ¿verdad?, del tema de cómo también hablarle a las personas y cómo quitarle esa jerarquía y bueno, y también hasta el tema de que existan y que ingresen más mujeres al terreno científico, que también hay una disparidad, pero ese no es el tema del programa, ¿verdad? Tenía que decirlo ya que Fernando lo tocó, ¿verdad? Pero bueno, también parece que digamos que en Costa Rica no hay como un lugar propenso para un movimiento, digamos, fuerte. De hecho, el último dato del estudio del CIEP arroja que el 94% de los costarricenses está de acuerdo con la vacunación. Eso, ¿verdad?, es un dato como importante. Sí. Y en ese sentido, ¿qué seríamos sin las vacunas, Fernando? Si no tuviéramos vacunas, Ya no seríamos. no estaríamos probablemente aquí. Yo lo plantearía de la siguiente manera, para que quede lo más claro posible. Nosotros como seres humanos somos una especie más en la naturaleza. Constituimos una población de individuos. Y si nosotros nos vamos a estudiar la naturaleza, nosotros nos vamos a ver que todas las poblaciones naturales tienen controladores. El ser humano, como una especie más, tiene controladores biológicos naturales, que particularmente es lo que nosotros estamos llamando enfermedades infecciosas. Con estas medidas que llamamos nosotros en salud pública, como el agua potable, como las medidas higiénicas, como el uso de antibióticos, como el uso de vacunas, lo que nosotros hemos hecho es controlar esos controladores. Y eso ha permitido que el ser humano tenga una menor tasa de mortalidad infantil, por ejemplo, que tenga unas expectativas de vida más altas. Y en consecuencia ya el ser humano no está viviendo 30 o 40 años antes de estas intervenciones, sino que prácticamente gracias a la ciencia, gracias a la tecnología, nosotros estamos duplicando nuestra expectativa de vida. ¿Qué pasa si nosotros quitamos todas esas intervenciones? Bueno, vamos a volver a la era de pre-higiene, pre-vacunas, pre-antibióticos, en donde la mortalidad es extraordinariamente alta. Y yo creo que ese es un punto sumamente importante de destacar. Las nuevas generaciones, los jóvenes en estos momentos, no saben lo que es una infección como la polio, por ejemplo. Sí. ¿Okay? Que prácticamente en nuestro país se encuentra erradicada fundamentalmente por las vacunas. Quienes somos de la cola del baby boom y que nacimos en la década de los 60, yo me recuerdo de mi infancia que en lo particular uno podía ver personas que habían sufrido las secuelas de la polio. Ya eso nosotros no lo estamos viendo. No, en este momento ya eso no se ¿Okay? ve. Entonces, ese concepto de que las vacunas tienen un efecto importante en una sociedad en particular, ¿okay? Las nuevas generaciones posiblemente ese punto de referencia no lo tienen. Claro. Y es un aspecto fundamental. Sí, yo creo que por eso es importante relevarlo, porque efectivamente si no tienen esa referencia es como si no existiera y es algo que necesitan también conocer. Estamos acá en Sobre la Mesa, Desconfianza en la Ciencia, ya regresamos. Las
personas que se posicionan en contra de la vacunación no están tomando en cuenta los siglos de medicina que han básicamente avanzado un montón en el control de diferentes enfermedades, que efectivamente hoy en día tenemos muchísimo menos problemas en temas de salud por el tema de las vacunas, se han erradicado enfermedades. Yo estoy en contra de las personas que se posicionan en contra de las vacunas justamente porque le están limitando una vida mejor a, por ejemplo, sus hijos e hijas al no querer vacunarlas. También porque son pensamientos un poco que van en retroceso, no tomando en cuenta, por ejemplo, todos los avances que se han hecho tanto en el ámbito científico como tecnológico, sino también están negando derechos democráticos a otras personas. Las personas antivacunas, yo creo que su miedo o incertidumbre hacia las vacunas no es totalmente irracional, creo que está fundamentado un poco en ciertos casos, digamos, no sé si decir que fueron aislados, pero sí existen casos en los que tienen efectos secundarios. Sin embargo, o sea, sí creo que todas las personas deberían estar vacunadas, ¿verdad? Por protección de uno mismo y protección de las demás personas. En los últimos días la discusión ha estado con respecto a la vacuna contra el papiloma humano, ¿verdad? De hecho, me ha llamado mucho la atención que a pesar de que es una vacuna que en el sector privado es bastante cara, ¿verdad? Precisamente la caja la está introduciendo dentro del esquema de vacunación y de niñas de 10 años y bueno, ya hay como un pequeño movimiento. ¿Será que es posible que crezca? Que plantean precisamente esto de como los niños, mis hijos los educo yo, ¿verdad? De que lo que va a hacer esa vacuna es promover la promiscuidad, que esa vacuna causa X, Y o Z, que se van a negar a que vacunen a las niñas. Me parece que también hay como cosas bastante fuertes que en contraposición con el porcentaje de cáncer de cervix en este país, a mí me parece un gran avance. Por supuesto. Lo que sucede es que, de nuevo, el contexto sociohistórico es el que determina este tipo de reacciones. Estamos en un momento de retroceso en términos sociales acerca de la vivencia, digamos, y la expresión de la sexualidad. Entonces estamos en un momento de resurgimiento del conservadurismo, donde hace unos meses veíamos a padres y madres de familia manifestarse en contra de la educación sexual en las escuelas y colegios, cerrando escuelas para impedir que se dieran los programas de educación en sexualidad. Hace unos años 3.000 recursos de amparo se presentaron en contra del plan de educación sexual en los colegios, ¿verdad? Y coordinados por la Alianza Evangélica Costarricense. Entonces, en ese contexto, viene la vacuna contra el papilomavirus. Bueno, ¿cómo van a reaccionar? ¿Por qué? Porque asocian la vacuna contra un virus que es de transmisión sexual, asocian la vacuna con una idea de sexualidad libre, y una sexualidad libre para ellos es una sexualidad desenfrenada, pecaminosa, qué sé yo. Entonces, volvemos al diálogo, al urgente del diálogo. El diálogo nunca va a ser fácil y a ver, si dialogamos con quienes ya están convencidos, entonces eso no es un diálogo, es una mesa de café, ¿verdad? El objetivo es abrir canales de comunicación para entender de dónde vienen estos temores y también para poner los argumentos sobre la mesa. Es decir, el diálogo no significa que vamos a tolerar todas las posiciones como si fueran igualmente válidas o igualmente respetables, porque no lo son. Pero en algún momento, a través de esa conversación, algunas personas pueden razonar de otra manera y cambiar sus posturas. A mí me parece que en un país tan profundamente sexista, tan profundamente patriarcal, que las niñas tengan la oportunidad de protegerse, porque tienen que ser niñas, porque la vacuna va a ser efectiva si se pone antes, ¿verdad? Si se aplica antes de la edad de inicio de la vida sexual. Para mucha gente todavía es tabú entender que en este país el inicio de la vida sexual activa, nos guste o no, es en la adolescencia. Entre los 12, 13, 14 años, ¿verdad? Que es mucho mejor promover planes para que haya un atraso en la edad de inicio, por supuesto, y para eso están los planes de educación sexual. Pero el asunto es que queremos proveer a las niñas con el mayor grado de protección posible para que no contraigan el virus y no desarrollen luego cáncer de cervix. Otra forma de evitar el contagio es si los hombres usan el condón, pero parece que eso también es bastante difícil en este país.
Sí, porque entonces la gente te dice, ¿por qué están vacunando solo a las mujeres? Bueno, precisamente porque la otra forma no ha sido tan eficiente, ¿verdad? Daniel Salas, el ministro de Salud, en el semanario Universidad, dijo que no solo, ¿verdad?, que ya lo hemos discutido, la vacunación no es un tema solamente individual, sino que más bien es un tema de solidaridad y de corresponsabilidad. Pero algunas personas argumentan, ¿verdad?, que existe un vínculo entre las corrientes de carácter bastante individualista, que ya Fernando algo planteó, como el neoliberalismo o posturas ideológicas neopopulistas, con movimientos en Francia o en Italia, como lo que es el movimiento de Marine Le Pen o las 5 estrellas en Italia, y que esta desconfianza, ¿verdad?, a la vacunación se da en esta relación. ¿Se ha podido comprobar efectivamente una relación entre el movimiento antivacunas y estos movimientos? Vamos a ver, yo creo que aquí nosotros lo que estamos viendo es una mezcla de muchas cosas. ¿Okay? Y tal vez aquí lo más complicado de todo esto es que en la era en que nosotros estamos viviendo, en la era digital, la cantidad de información a la que nosotros tenemos acceso realmente descomunal. Yo creo que nunca en mi vida yo he estado tan inundado de información Totalmente. y de datos como nunca antes. Y yo creo que ese es un tema sumamente importante. ¿Cómo discriminar lo que yo estoy recibiendo de información entre lo que es cierto y lo que es falso? Y más aún, cuando se manipulan las verdades. Claro. Y por eso estamos en la era de las posverdades. Y entonces no es simplemente de que yo me encuentre equivocado, sino que para yo ganar adeptos en mi posición política o en mi posición ideológica, modifico, altero las verdades de una manera intencional. Para tener ganancias políticas, ganancias económicas y de cualquier otro tipo. Entonces, en un mundo lleno de datos, lleno de información y de algún grado de conocimiento, ¿cómo nosotros podemos discriminar entre lo que es cierto y lo que es falso? Y eso yo creo que plantea un reto sumamente difícil, y más aún cuando ya sabemos que en los medios digitales también hay perfiles falsos, hay troles que vienen y modifican y generan tendencias justamente para posicionar alguna ideología en particular. Y en esa misma línea, y ya Gaby también se ha referido a esto, también cómo podemos, Gaby, hacer esa mediación pedagógica con respecto a la información científica, porque claro, yo siendo madre o padre de familia que tengo, no sé, primaria completa y me salen con todo este tipo de información que es terrible, que no vacune porque más bien, ¿verdad?, puedo causarle la muerte o algo peor a mi hijo o a mi hija, ¿verdad?, cómo generar como esa información que alguien, ¿verdad?, con ese nivel pueda entenderla efectivamente. Yo creo que tenemos que volver al papel del Estado, el rol del Estado, y a entender además que en esta era, digamos, de intensificación de las comunicaciones, también estamos en una era de intensificación de tensiones geopolíticas. Ya se ha demostrado que Rusia ha sido clave en financiar cientos, miles de troles que están vinculados con el movimiento antivacunas, sí, y que están vinculados con otro tipo de movimientos anticientíficos y antiintelectuales que han intervenido y han entorpecido procesos políticos en otros países. Rusia está en un proceso, digamos, de tensión con Estados Unidos, en una alianza con China. China es una potencia científica mundial, pero es opaca, no hay transparencia, ¿verdad? Tuvimos el escándalo, bueno, del que hemos nosotros conversado muchísimo sobre CRISPR-Cas. Estamos en un momento muy complejo, donde al mismo tiempo que hay extraordinarios avances científicos, también hay extraordinarias maneras de manipular a grandes sectores de la población. Los estados, ¿qué está pasando con los estados? ¿Tienen una responsabilidad o no? Deberían buscar los mecanismos para sancionar a personas físicas o jurídicas que están promoviendo falsedades. Deberíamos buscar la manera también de generar rendición de cuentas de parte de instituciones que promueven verdades a medias o que tergiversan los hechos. Yo lo voy a lanzar aquí a manera de provocación. La jerarquía católica es una instancia que ha promovido verdades a medias, bueno, históricamente desde hace siglos, ¿verdad?, pero en este momento, y ha contribuido a generar miedo
por ejemplo, a la educación sexual, y me atrevo a pensar que en grupos religiosos también se genera miedo con respecto a la vacuna que estábamos conversando ahora, el papiloma. Bueno, además pero es control del cuerpo de las mujeres. Por supuesto, pero el asunto es, ¿tienen responsabilidad civil o no? ¿Se les debería exigir algún tipo de sanción por mentir, por tergiversar? Y hay profesores incluso de esta universidad, que por su compromiso religioso integrista contribuyen a la generación de verdades a medias o de tergiversación o de engaño, ¿no? Entonces yo creo que no puede haber bien común, no puede haber una sociedad bien ordenada como pensarlos, no puede haber un Estado funcional si permitimos que las personas deliberadamente, con toda intención y alevosía, mientan o manipulen. Entonces tiene que haber también una discusión abierta sobre cómo vamos a lidiar con este tipo de manipulaciones y mentiras. Si lo vamos a dejar en la impunidad, estamos en problemas. Sí. Y continuando con esa misma línea, el gasto que tiene que hacer una sociedad, un Estado en particular, para desmentir esas verdades a medias. Claro. Y nunca funciona después. O sea, y es muy difícil. O sea, el caso de 1998 con Wakefield, con ese estudio, con ese infame estudio que se sabe que fue un montaje totalmente falso, Y no ha habido forma. por un grupo de antivacunas, que lo que andaban buscando era generar datos que les permitieran demandar a las empresas que fabricaban vacunas. El daño que eso le causó a la ciencia, el daño que eso le causa a la salud pública en general, el daño que le causa a la sociedad, porque tenemos que invertir entonces una gran cantidad de recursos para sacar esas falsedades, esas verdades a medias, para desmentirlos, y eso rezaga el avance de la ciencia y el desarrollo de la sociedad. Entonces, no es una responsabilidad de que yo no me quiero vacunar, es que yo estoy contribuyendo justamente a que el daño en la sociedad se perpetúe. Nos quedamos con esa idea de que efectivamente no es solo que yo individualmente decida, sino también el daño que le hacemos al resto de la sociedad, y seguir propagando mentiras y seguir propagando datos falsos hacen también muchísimo daño. Estamos acá en Sobre la Mesa, ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa analizando el tema de la desconfianza en la ciencia. Antes de ir a una pausa, precisamente estábamos también planteando el costo que tiene la desinformación y cómo una noticia falsa y cómo un estudio con datos falsos todavía hoy estamos intentando desmentir y que tiene un impacto muy fuerte. En ese sentido, Gaby, tal vez sería importante que expliquemos que efectivamente hay todo un sistema que vigila el efecto de las vacunas, que es quien finalmente da los vistos buenos para eso, y que también hay todo un fondo internacional para que los países que no tienen los recursos puedan acceder a un sistema, digamos, de vacunas básico. Claro, hace un momento hablábamos de esto, ¿no? De la importancia de fortalecer, de mantener siempre funcionales estas instituciones nacionales e internacionales que se aseguran de que la información que se produce a través de los ensayos y de las investigaciones sea en efecto veraz, pueda ser contrastada, pueda ser revisada en detalle por personas especialistas. Eso es fundamental, y yo creo que es muy importante también por eso defender la inversión presupuestaria que tienen que hacer los estados para, uno, tener sus propias instituciones, ¿verdad? Como en el caso nuestro, el Ministerio de Salud, en Estados Unidos la FDA, o en Europa la EMA, pero también financiar organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud. En los últimos años el financiamiento de la OMS ha disminuido y se han visto en situaciones financieras dramáticas, ¿verdad? Porque hay países poderosos que están retirando parte del financiamiento que le dan a estas organizaciones. Entonces, si esta red de instituciones es desmantelada porque se les retira el financiamiento, quedamos ahí sí
que en la indefensión, porque no tendríamos cómo contrastar que la información que se produce a través de proyectos que son financiados por empresas privadas o por conglomerados de empresas y universidades, etcétera, no tendríamos cómo asegurarnos de que haya un proceso de fiscalización, de monitoreo, de revisión por pares, etcétera, ¿verdad? Creo que este es un buen momento para discutirlo porque globalmente hay una tendencia de los estados que están girando un poco a modelos muy de derecha, casi que medio neofascistas, ¿verdad? Que alzan una bandera anticientificista, caso de Trump, que está desfinanciando las instituciones en el Estado estadounidense, pero también lo vemos con Bolsonaro en Brasil, ese es el mismo discurso que tiene hace un momento la Le Pen en Francia, en fin, también en Italia. Si esto continúa por ese camino, es el planeta entero, la población humana en el planeta entero, quien se va a ver en aprietos, ¿verdad? No solamente van a ser ciertos estados. Y sobre el modelo solidario de compra y distribución de vacunas, bueno, esto es justamente porque si lo vemos macro, necesitamos a toda la población global vacunada, ¿verdad? Y eso no se puede dejar solo dependiendo del poder adquisitivo de cada estado o de cada persona. Bueno, Fernando se quería referir a lo que decía Gaby, pero también quisiera que una vez que termina a referirse a esto, nos cuente qué es lo que también hacemos en investigación aquí en la Universidad de Costa Rica en el tema de vacunas, de inmunización, de salud en general, porque estamos hablando de la responsabilidad de las instituciones. Bueno, claro, también nuestra institución tiene una responsabilidad de generar información e investigación. Bueno, yo deseaba irme un poquito atrás en la historia, en lo que estaba mencionando Gaby, porque justamente vamos a ver cómo se desarrolla una vacuna. Hay que entender muy bien el proceso infeccioso, identificar el agente infeccioso, entender muy bien esa enfermedad y saber si es posible o no desarrollar una vacuna. Cuando el concepto se plantea, se hace una prueba de principio, obviamente después uno tiene que pasar a los ensayos clínicos. Claro. ¿Okay? Y los ensayos clínicos son estudios extraordinariamente complejos, usualmente sumamente costosos, para verificar que realmente la vacuna está generando una protección contra la enfermedad que se está buscando. Y los organismos internacionales son sumamente estrictos con esos resultados. Y si existen dudas, la vacuna no se aprueba para su distribución y su aplicación mundial. Hay muchos ensayos de vacunas que no llegan finalmente al mercado porque no están cumpliendo con los estándares de seguridad y de eficacia. Lo que nosotros estamos viendo en estos momentos en el mercado son aquellas vacunas que realmente pasaron una gran cantidad de pruebas. Sí, es un proceso muy riguroso. Es un proceso sumamente riguroso, largo, de muchos años de investigación que tiene que ser financiados por consorcios muchas veces públicos y privados para que se puedan hacer, y usualmente son multinacionales. Ahora, ¿qué hace la Universidad de Costa Rica en estos temas? Hay diversos grupos dentro de nuestra propia institución que están haciendo investigaciones sobre enfermedades infecciosas. Hay estudios que se están haciendo sobre patologías crónicas que se asocian a enfermedades infecciosas como el cáncer gástrico, como el papiloma, hasta incluso el cáncer de mama parece ser que tiene un componente infeccioso en ciertas pacientes. Y en la misma forma en lo que tiene que ver con las políticas públicas. A veces los resultados, y retomando lo que estábamos mencionando antes, muchas veces estos resultados que se generan en nuestras investigaciones, trasladarlos al resto de la sociedad para implementarlos, también es un proceso muchas veces complicado. O sea, nosotros tenemos que desarrollar nuestras habilidades, nuestras competencias, para poder dialogar con otros actores sociales y transmitir este conocimiento, esa información, particularmente a los tomadores de decisiones en estas políticas públicas. Claro, y eso también es muy importante en un contexto también en que es importante que las personas que nos ven entiendan que la Universidad de Costa Rica no solo es docencia, sino que efectivamente toda esa investigación tiene un impacto social, ¿verdad? Sí, la docencia es muy importante, pero también la investigación que se está haciendo, particularmente en este tema, como en muchos otros, por supuesto que tiene un beneficio social, no es solo que se queda aquí, en las cuatro paredes, digamos, de nuestra universidad. Por eso creo que es muy importante también relevarlo. Gaby, si alguna persona que nos está viendo tiene una gran desconfianza o está escéptica
con respecto a que la obliguen, ¿verdad?, a vacunarse. ¿Qué le diría a usted para convencerla del peligro que representa precisamente lo contrario, aunque el resto de la población sí esté vacunada? Yo creo que lo primero quería es preguntarle de dónde viene la desconfianza. Antes de decirle algo, creo que mi primera decisión sería escuchar. Y escuchar con atención y escuchar con respeto. Es decir, tomándome en serio a la otra persona como interlocutora. Porque si de inicio esa persona siente que lo que yo quiero es convencerla de lo contrario, ya creo que eso es comenzar fracasando, ¿verdad? Si la otra persona siente que yo tengo una agenda, va a cerrar, no va a escuchar. Creo que necesitamos, es muy difícil este proceso de escucha, pero es indispensable. Ya hace un momento, que creo que cuando estábamos en una pausa, lo comentaba, hay personas que están abandonando, no solo en el tema de antivacunas, es que hay personas que están abandonando el tratamiento para el cáncer, sus tratamientos para enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión, porque en iglesias o en grupos a donde van les están diciendo que dejen los medicamentos porque si tienen verdaderamente fe, su divinidad o su creencia o lo que sea los va a curar, y que una prueba de fe es abandonar el tratamiento. Pero esas personas deben tener una necesidad afectiva, espiritual muy fuerte, que no les está resolviendo, no sé, el sistema público de salud. Yo creo que enojarse con una persona que abandona el tratamiento no va a hacer que esa persona retome el tratamiento. Hay que buscar la manera de volver a reconectar con las personas y entender en dónde estamos fallando como sistema público de salud, como comunidad científica. Y ahí yo apuesto a la bioética, tenía que sacar mi banderita, como puente, como un puente comunicativo, como un puente interdisciplinario, como un puente interinstitucional. Los puentes es lo que se nos están derrumbando, los puentes sociales, ¿verdad? Y lo que estamos viendo con esta crisis que estamos experimentando es justamente resultado de esa ruptura de puentes de comunicación. Y yo creo que ese es un punto extraordinariamente importante que está destacando Gaby justamente pues en estos momentos con esas palabras que ella está mencionando. Nosotros no podemos descalificar el movimiento antivacunas tan fácilmente, porque está compuesto de personas. Está compuesto de personas que tienen sus creencias particulares que las tenemos que respetar. A mí me duele muchísimo ver en redes sociales las groserías que les dicen a los movimientos antivacunas, y eso me parece muy incorrecto. Esa no es la forma de llevar el mensaje para esto. No son personas, perdone que use esta palabra, no son personas idiotas. Pueden ser que tengan un cierto grado de desconocimiento, posiblemente tienen muchos temores, tienen miedos. Todo el mundo tiene miedo a lo desconocido, y justamente creo que tenemos que mostrar empatía hacia esos grupos para tratar de dialogar con ellos y justamente tratar de entender exactamente cuál es el origen de su posición. Claro, y con ese mensaje de Gaby y de Fernando cerraríamos. Efectivamente, tenemos que ser empáticos para escuchar a las otras personas, qué es lo que tienen que decir, de dónde son esos temores, por qué es que llegaron, digamos, a esas conclusiones, para poder entonces ahora sí explicar efectivamente por qué es importante desde lo individual y desde lo colectivo precisamente vacunarnos, y además estar muy agradecidos y agradecidas porque nuestro sistema de salud tiene un sistema de vacunación realmente muy bueno, ejemplar y que efectivamente estamos cubiertos y cubiertas de muchísimas cosas. Así que muchísimas gracias, Gaby, muchísimas gracias, Fernando, y muchísimas gracias a ustedes en sus casas. Les esperamos la próxima semana.